Si entraste a este video es porque estás interesado en la carrera de Ingeniería de Sistemas y quieres saber cómo son las cosas cuando se estudia esta bellísima carrera. Es por eso que en este video te voy a contar mi experiencia en el cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas. Si vieron los videos de los semestres anteriores ya saben cómo va esto. Voy a explicar lo que vimos en cada materia, un poco sobre la dinámica de la clase y mi opinión sobre cómo sentí las clases para que más o menos se hagan una idea de qué es lo que pueden esperar en este semestre de la carrera. Recuerden que las asignaturas las voy a mencionar en el orden de la que más me gustó a la que menos me gustó. Así que ahora sí, suscríbete al canal, déjame tu like y comencemos con la asignatura de Programación 1. Programación 1 fue una asignatura que me gustó bastante, tanto por las temáticas que se trataron en el curso como por los trabajos que nos dejaban. Pero comencemos por el principio. El objetivo de esta asignatura era hacer como una especie de introducción a la programación orientada a objetos, por lo que durante las primeras clases estuvimos viendo el concepto de objeto en programación, qué son las clases, qué son los atributos de una clase, qué es un método, cuál es la diferencia entre un objeto y una clase, y bueno, vimos las bases de lo que es la programación orientada a objetos, ya de forma más profunda. En semestres anteriores habíamos usado clases y objetos, sobre todo en estructuras de datos, pero no habíamos profundizado tanto en el paradigma de la programación orientada a objetos. Pero bien, luego de unas cuantas clases teóricas, el profesor nos propuso hacer un proyecto en el que estaríamos trabajando todo el semestre. Proyecto en el que, bueno, podríamos hacer lo que quisiéramos siempre y cuando aplicara programación orientada a objetos. El profesor nos recomendó hacer un sistema de facturación para un supermercado, pero podíamos hacer lo que quisiéramos. Hubo gente que hizo sistemas de administración para lavaderos, otros que hicieron sistemas de transporte público, otros que hicieron sistemas para un parque de atracciones. Personalmente yo tomé la idea que dijo el profesor y la modifiqué un poco para hacer un proyecto en Unity, pues en las primeras clases nos habló de Unity y el cómo era una muy buena forma de practicar programación orientada a objetos. Así que como yo ya había usado Unity en otros proyectos, me pareció una buena forma para practicar ambas cosas. De ahí en adelante tuvimos unas cuantas clases teóricas y luego teníamos que aplicar lo que veíamos en esas clases teóricas al proyecto que estábamos haciendo. Y de ahí salían las calificaciones. Más o menos a la mitad del semestre hubo un examen de selección múltiple donde se evaluaron los temas, pero estaba demasiado fácil. Ahora sí, los temas que vimos fueron conceptos básicos de programación orientada a objetos, principios SOLID y al final unos cuantos patrones de diseño. La verdad esta clase me gustó bastante y si bien no podría decir que aprendí mucho porque la mayoría de temas ya los sabía, aproveché para practicar algunas cosas en las que no había profundizado del todo. La verdad todo estuvo muy bien con esta clase y si tuviera que reprocharle algo sería que siento que el profesor fue demasiado blando a la hora de calificar. Pero bien, pasemos a la siguiente asignatura que es ecuaciones diferenciales, la que a mi parecer ha sido la materia más difícil de toda la carrera. Esta asignatura la vi con el mismo profesor que me dictó cálculo multivariado, que la verdad es un profesor que enseña muy bien y que me gusta bastante su metodología, pero aún así eso no quiere decir que la materia haya sido fácil. Pero comencemos con el principio. Al principio del semestre comenzamos con un pequeño repaso de fracciones parciales, cosa que en un principio no utilizamos mucho, pero que sería una herramienta misteriosa que nos ayudaría más tarde. Al principio vimos qué es una ecuación diferencial de primer orden, cómo se solucionan y cómo se clasifican, además de aprender a resolver problemas de valor inicial con este tipo de ecuaciones diferenciales. Luego estuvimos resolviendo varias ecuaciones diferenciales de variables separables, ecuaciones homogéneas y ecuaciones exactas, para después pasar a resolver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Y entonces llegó el primer parcial. Cuando dije en este otro video que había perdido el primer parcial de esta asignatura, muchos se preocuparon y otros muchos se alegraron. Pensaron que había llegado mi fin, que esta sería la caída del héroe, y en un momento yo también lo pensé, porque ese primer parcial lo perdí con una calificación de 1.6 sobre 5. Sí, una calificación completamente inaceptable. Y es que después de haber pasado por 3 materias de cálculo, sin estudiar prácticamente para ningún parcial, creí que iba a poder hacer lo mismo con esta materia, que con prestar atención en clase y resolver unos cuantos ejercicios bastaba, pero no fue así. La verdad, luego de eso me sentí un fraude. No solo me decepcioné a mí mismo, sino que sentía que también había decepcionado a todas esas personas que me siguen y que me toman como un ejemplo, que estaba decepcionando a todos los que me comentan quiero ser como tú, además de que en ese momento no estaba pasando por mi mejor momento. Pero no se vale llorar. Perfectamente podría haberme quedado lamentándome y diciendo no sirvo para esto como lo hacen muchos, pero así no son las cosas. Sabía que yo mismo tenía que responsabilizarme sobre este asunto y cual fénix que renace de sus cenizas, comencé a estudiar como bestia los siguientes temas. Durante lo que quedaba del semestre vimos ecuaciones de Bernoulli, aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en crecimiento y decrecimiento de poblaciones, la ley de enfriamiento de Newton y mezclas, para después pasar a ver ecuaciones diferenciales de orden mayor o igual a 2, los 3 casos de ecuaciones diferenciales homogéneas, ecuaciones no homogéneas, ecuación de Cauchy-Euler, para luego ver la transformada de Laplace, la transformada inversa y cómo solucionar problemas de valor inicial mediante la transformada de Laplace. Al final acabé aprobando la materia con un poderosísimo 3.4 sobre 5 en la nota definitiva, que sí, es una nota bastante mediocre y que me deja con un sabor agridulce. Fue la primera vez que verdaderamente me sentí en peligro de perder una materia, y está bien haberla pasado, pero sé que pude haber dado mucho más. Hay quienes dicen que 3 es nota y lo demás es lujo, pero la verdad creo que es una nota
bastante mediocre. Esta asignatura me dejó un sabor agridulce porque pese a que aprobé, sé que si me hubiera esforzado desde un principio, seguramente habría tenido una calificación casi perfecta como en los semestres anteriores. Pese a todo, fue una asignatura que me gustó bastante. Creo que el hecho de que hubiese sido un reto la hizo bastante estimulante y me obligó a romper mis límites, cosa que agradezco bastante. Y es que el hecho de que sea una materia difícil no es motivo para odiarla ni para despreciarla, ni decir que fue la peor de la carrera. De hecho, es una de las que más he disfrutado, y pese a la preocupación y las tardes estudiando, fue entretenido. Muchos me comentan: soy malo en matemáticas, ¿qué me recomiendas? Pues lo que te recomiendo es simplemente ponte a estudiar. Nadie nace con el conocimiento ya en la cabeza, y si te sientes malo en matemáticas es porque no te estás esforzando lo suficiente, y repetir constantemente que eres malo en algo solamente hace que nunca trates de mejorar, porque crees que es algo intrínseco a tu persona, pero no es así y es una mentalidad de mierda. Sé que si yo hubiese tenido una mentalidad parecida, seguramente habría perdido la materia, porque es una mentalidad que no incita a mejorar. La realidad es que eres el único que puede cambiar ese tipo de cosas, y si crees que eres malo en matemáticas, programación o cualquier otra disciplina, no es que seas malo porque así eres y así naciste, y te quedes en eso, sino que sabiendo que se te dificulta, con más ganas tienes que esforzarte para sobrepasarte a ti mismo. Pero bueno, luego de ese tremendo pajazo mental, llegamos con la asignatura de fundamentos de bases de datos. Esta clase tuvo sus cosas buenas así como sus cosas malas, y si bien fue una clase en la que aprendí bastantes cosas nuevas que nunca me había tomado el tiempo de aprender por mi cuenta, también hubo ciertas cosas que no me gustaron del todo, pero comencemos por el principio. La primera clase fue normal, el profesor presentándose, diciendo de qué se trata la clase, mostrando los temas que íbamos a ver en el semestre, y nos pasó un PDF con el libro que íbamos a estar viendo durante todo el semestre. Las clases durante todo el semestre estuvieron divididas en un día teórico y un día práctico. Al principio en los días teóricos no hacíamos gran cosa, simplemente teníamos que leer el libro y escribir un resumen. Y aquí viene uno de mis principales problemas con esta clase, y es que el profesor simplemente nos decía: lean los capítulos 1 y 2 y hagan un resumen, para inmediatamente irse del salón durante toda la clase y volver faltando unos 20 minutos a que terminara, dejar una tarea para la siguiente clase teórica que por cierto nunca revisaba, hacer unas cuantas preguntas de control de lectura y luego dar por terminada la clase. Y aquí yo pienso como: joder, estoy pagando por un semestre de universidad que no es precisamente barato como para que solamente me pongan a leer un libro en PDF que perfectamente podría leer yo desde la comodidad de mi casa. Pero bueno, las clases prácticas ya eran un poco más interesantes, porque comenzamos directamente a ver SQL en Oracle, donde importamos una base de datos ya hecha que nos pasó el profesor y estuvimos durante la mayor parte del semestre haciendo consultas sencillas en la base de datos. Más o menos a mediados del semestre, en las clases teóricas, comenzamos a ver cómo hacer modelos entidad-relación y diagramas físicos de bases de datos, en las que a veces no los teníamos que inventar desde cero y a veces los teníamos que hacer en base a un enunciado que nos pasaba el profesor, cosa que estuvo interesante y que no habría sido un problema de no ser porque a la hora de calificar el profesor cambiaba los requisitos de los trabajos de un momento a otro. Por ejemplo, nos pedía modelar una base de datos con 3 tablas y nos daba una semana para hacerlo, pero 5 minutos antes de calificar nos decía que no, que ya no eran 3 tablas, que ahora tenían que ser 6. ¿Por qué? Por sus cojones. Esto no pasó así de exagerado, pero es un ejemplo para que se hagan una idea de cómo fue. Y la verdad es que esta asignatura hubiese sido más disfrutable de no ser por eso, y también por el hecho de que muchas veces el profesor se ausentaba durante toda la clase. Luego en las clases prácticas tuvimos que hacer las bases de datos que modelamos en las clases teóricas, y la verdad aquí no hay mucho más que decir, simplemente era crear tablas y llenarlas con datos inventados para que luego el profesor nos evaluara consultas de SQL en nuestra propia base de datos, y así durante el resto del semestre. Pese a todo, creo que aprendí bastante en esta materia, y la verdad me gustó, pero no se puede negar que también hubo cosas malas. Aún así fue interesante, aprendí cosas que no sabía porque bueno, nunca me había metido de lleno a aprender bases de datos, y eso me sirvió bastante. Poco más que decir sobre esta asignatura, así que pasemos a la siguiente. Ingeniería de software 2 fue mucho mejor que Ingeniería de software 1. Si vieron el video del semestre pasado recordarán que me quejé bastante de que era solamente ver al profesor leer diapositivas, pero esta vez la cosa mejoró un poco, a pesar de que me tocó verla con el mismo profesor. Durante la mayor parte del semestre estuvimos viendo patrones de diseño, como lo son el patrón Singleton, el patrón Factory Method, Template Method, Strategy, Iterator, Packade y demás patrones de diseño, en los que no voy a profundizar porque tengo pensado hacer un video individual para cada uno. Y la verdad, esta vez las clases no fueron tan aburridas como el semestre pasado. Sí es verdad que la mitad de la clase era el profesor leyendo diapositivas, pero la siguiente mitad de la clase era práctica, en la que teníamos que aplicar cada patrón de diseño, cosa que fue bastante entretenida y sirvió para comprender mejor para qué servía cada patrón de diseño. El primer proyecto de esta asignatura fue un programa para generar figuras geométricas con Factory Method, que la verdad estuvo bastante entretenido de hacer. Luego nos metimos de lleno con el modelo vista controlador, donde el profesor nos explicó cómo funcionaba este estándar de desarrollo de software, y durante varias clases estuvimos practicando con distintos ejemplos, para luego hacer un proyecto, que sería aplicar el modelo vista controlador en un programa para torneos de fútbol. Sí, fútbol. De verdad que el fútbol no me va a dejar en paz. Y si quieren contexto de por qué digo esto, vean el video del semestre pasado. Por último, en la última parte del semestre, tuvimos que hacer exposiciones sobre distintas arquitecturas de desarrollo de software, como la arquitectura cliente-servidor, y otras que no voy a mencionar porque hablaré de ellas más a profundidad en otros videos. La verdad no hay mucho más que decir sobre esta asignatura. La sentí mucho menos aburrida que la del
del semestre pasado y mis plegarias de que hubiera más práctica fueron escuchadas, así que sin más pasemos a la siguiente. Ahora hablemos sobre las materias de relleno, sobre las cuales no voy a profundizar mucho porque el video ya está quedando muy largo y porque bueno, son materias de relleno, a quién le importan. La primera de ellas fue Constitución Política, una asignatura donde la mayoría de las clases eran sobre el profesor hablando de la historia de Colombia y de vez en cuando sobre la constitución y demás temas, como la corrupción, las guerrillas y demás. Algo que me causó mucha gracia de esta materia fue que la primera clase, el profesor llegó con un libro y mientras gritaba que el país está en crisis, iba arrancando hojas del libro y a cada uno nos entregó un capítulo del libro, al que tuvimos que hacerle un resumen. La verdad siento que el profesor estaba un poquito loquito de la cabeza o que se emocionaba mucho dando las clases porque siempre se ponía como muy patriota, pero aún así las clases eran interesantes y entretenidas. De todas las materias de relleno, esta fue la que más me gustó por la forma en la que el profesor daba las clases. Se notaba que estaba tratando de hacer que los estudiantes se interesaran por el tema y en general fue bastante interesante para haber sido una materia que no es directamente de la carrera, pero que por algún motivo es obligatoria. Poco más que decir sobre esta asignatura, así que pasemos a la siguiente. Otra de las materias de relleno de este semestre fue una electiva, que para que me entiendan, las electivas son materias de otras carreras que puedes escoger para complementar tus estudios y ser más interdisciplinar, lo que traduce a te obligamos a ver materias de otras carreras para sacarte más dinero. Y algo que me causa mucha gracia de estas electivas es que hay una que se llama Cátedra de la Felicidad, que no sé de qué trate, pero el nombre me llama la atención y espero poder ver esa materia cuando tenga que meter otra electiva. Ahora bien, la electiva que yo metí este semestre se llamó Cátedra Olímpica, que básicamente era una clase donde el profesor nos hablaba sobre la historia de los Juegos Olímpicos, los valores del olimpismo y más cosas sobre deporte. Quienes me siguen desde hace tiempo sabrán que yo no soy muy de deportes y en general no veo ni practico ningún deporte, solamente metí esta materia porque el horario me servía y tenía cupos disponibles. Aún a pesar de eso hubo cosas interesantes y creo que sirvió para tener un poco más de cultura general. Fuera de eso no tengo mucho más que decir sobre esta materia. Y por último está una asignatura que la verdad fue bastante X para mí y fue Cátedra de Sostenibilidad, en la que básicamente nos metían estudiantes de varias carreras en una llamada de Teams para hablarnos de cambio climático, energías renovables y bueno, ese tipo de cosas. Luego de unas semanas tuvimos que comenzar a trabajar en grupo para hacer un proyecto que sería un calentador de agua con energía solar, el cual acabé haciendo yo solo, pero que tenía que presentar en grupo. Y bueno, esta materia fue tremendamente irrelevante para mí, solamente me disgustó tener que trabajar en grupo y que la materia en sí fue una total pérdida de tiempo. Las otras dos materias de relleno por lo menos tenían algo rescatable, pero aquí no, encima de que la clase se hacía por Teams, que cualquiera que haya vivido la pandemia sabe que eso no sirve para nada. También tuvimos que gastar dinero para los materiales del calentador ese de agua y tuve que estarle rogando a algunos miembros del grupo para que aparecieran y colaboraran. Definitivamente es una experiencia que no repetiría por nada del mundo, fue una completa pérdida de tiempo. Y bueno, eso es todo sobre mi experiencia en el cuarto semestre de la carrera. Si llegaste hasta aquí déjame un comentario con tu opinión y déjame tu like. Espero que el video les haya gustado. Recuerden que todos los programas que hago durante mi transcurso por la universidad están en mi repositorio de GitHub y por último me gustaría expresar mi agradecimiento a los miembros del canal, ya que sin ellos nada de esto sería posible, especialmente a Lauliet, el primer miembro super fan del canal. En serio bro, muchas gracias. Aquí les dejo una lista de reproducción con más videos sobre ingeniería de sistemas y aquí les dejo el video del semestre pasado por si aún no lo han visto. Sin mucho más que decir me despido y nos vemos en unos días con un video nuevo.